Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a continuar haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 5 de hígado, el punto Li Gou. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, la principal característica de este punto es que es un punto luo. ¿Qué significa que sea un punto luo? Esto significa que desde este punto nace una rama energética que va a conectar con su meridiano acoplado en relación Biao-Li. En este caso, el hígado es un meridiano yin. Su meridiano acoplado yang en relación Biao-Li es vesícula biliar. Por lo tanto, desde este punto 5 de hígado nace una rama energética que conecta con el punto 40 de vesícula biliar, que es el punto yuan. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, este punto se va a localizar a 5 chun por encima del maleolo interno en la cara interna de la tibia, sobre el hueso de la tibia. Pero para localizarlo correctamente, vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Bueno, para localizar correctamente el punto 5 de hígado, habíamos dicho que está a 5 chun por encima del maleolo interno sobre la cara interna de la tibia. Acá tenemos el maleolo, la prominencia del maleolo, la parte más alta, y acá podemos palpar el hueso de la tibia. Se puede palpar muy bien. Entonces estaría localizado sobre el hueso, sobre la cara interna de la tibia. Dijimos que estaría localizado a 5 chun. Tomo la medida con mi mano. Acá hay 3 chun, 4, 5 chun. Para mí el punto estaría localizado aquí según mi referencia, pero recordemos que hay que tomar la referencia de la persona a la cual estamos buscando el punto. Por lo tanto, estaría localizado en este entorno. Si deslizamos el dedo índice sobre la cara de la tibia, va a llegar el momento en que hay una pequeña depresión, y es allí donde se encuentra el punto 5 de hígado. Vamos deslizando el dedo sobre la cara de la tibia y hay un momento que hay una pequeña depresión y ahí el dedo se traba. Este es el punto 5 de hígado. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, este punto va a actuar sobre el meridiano de hígado. Va a ser un punto que va a regular el chi de hígado. Va a eliminar el estancamiento del hígado. Va a drenar el canal del hígado. También recordemos que el hígado tiene una rama energética que conecta con los genitales. Por lo tanto, este punto también va a tratar la patología de los genitales. Es un punto casi específico para tratar patologías en la zona de los genitales. También este punto va a eliminar calor, humedad del yao inferior. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, ya hemos visto dentro de las funciones que es un punto que va a actuar sobre lo que es el meridiano del hígado, va a eliminar el estancamiento del hígado, va a drenar el canal del hígado, va a eliminar calor, humedad del yao inferior. Ya vimos que es un punto casi específico para tratar patología de los genitales. Por lo tanto, lo vamos a utilizar cuando haya eczema, cuando haya picor, cuando haya prurito en los genitales. Todo esto es presencia de calor, humedad en el yao inferior. También cuando haya dolor o tirantez en la zona de los testículos. También cuando haya orquitis, cuando haya impotencia masculina. También lo podemos utilizar cuando haya olor fuerte en caso del flujo vaginal, cuando haya leucorrea. Es un punto casi específico que va a actuar sobre la zona de los genitales. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, en realidad no vamos a encontrar una combinación específica con este punto. Lo importante es saber
¿Cuándo lo vamos a utilizar? ¿En qué momento lo vamos a utilizar? Y como dije anteriormente, es un punto casi específico para utilizarlo cuando haya patología de los genitales, cuando haya calor, humedad en la zona de los genitales, cuando haya eczema, picor, prurito general, lo que anteriormente ya he nombrado. Y es un punto para utilizarlo dentro de un tratamiento global, dentro de un tratamiento generalizado.